Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque podemos estar nuevamente un viernes estudiando tu palabra. Te pedimos que estés utilizando a Pablo para hablarnos a cada uno de nosotros y que sea una enseñanza aplicable para nuestra vida cotidiana. Gracias por este tiempo, gracias porque nos podemos reunir como comunidad de fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, aquí Adrián me está diciendo, ¿ahí está bien? ¿Tengo que mutear a los que están allí o no? Sí. Adri, ¿podrás mutear a todos? Bueno, gracias. ¿Ya está bien ahí? ¿Puedo comenzar? Bueno, gracias. Porque tenemos del otro lado a Adrián de anfitrión. Wow, es mi primera vez aquí haciendo estas cosas extrañas, así que bueno, espero que ayuden un poco, sobre todo a poder visualizar algunas cosas que el Señor quiere y quiso que visualicemos y que nos dejó en su palabra para que podamos adentrarnos en este océano infinito que es el misterio del reino de Dios. Estamos en este capítulo 13, que es las parábolas del reino, que nos recordaba Alberto y los hermanos en los anteriores viernes. Bueno, y nos toca la parábola de la red. La encontramos en el Evangelio según San Mateo, solo allí, versículos 47 al 50. Así que casi toda, salvo el último versículo, la mitad del último versículo la tenemos allí, en la versión Reina Valera, así que la vamos a compartir todos. A ver si... Así comienza, dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y el versículo continúa diciendo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Expresión a la cual ya estamos acostumbrados por otra parábola, y también estamos acostumbrados a ella porque en la parábola del trigo y la cizaña también, que tiene muchas cosas en común con esta, así termina, de esta manera. Bueno, para comenzar, no sé si dejar de compartir, porque falta un poquito para las imágenes. A ver, no sé. ¿Lo dejo allí? Bueno, los estudiosos y comentaristas de esta parábola explican muchas cosas y por supuesto brindan muchas cosas para compartir. Seguramente, como compartíamos recién, una de las cosas más importantes son en el plano del texto, en el plano textual, la semejanza que tiene con la parábola del trigo y de las cizañas. Pero eso no es lo único característico de esta parábola tan especial, sino que además tiene similitudes con otra parábola que conocerán bien, que es la parábola del juicio final, también de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Pero además, esta parábola que acabamos de escuchar y que nos toca hoy mirar de más cerca, tiene una particularidad a diferencia de otras, y es que en el original se encuentran términos que no se encuentran o ninguna vez en todo el Nuevo Testamento, es decir, palabras que el Señor pronuncia aquí y no aparecen más en todo el Nuevo Testamento, o palabras que se usan muy poquito, de modo que algunas de ellas vamos a verlas de cerca como parte, digamos, en el estudio de esta parábola. Por eso, para empezar, sería bueno ver las tres grandes partes
o los 3 grandes momentos de esta parábola, que podrían ser el primero, el objeto central, la red, luego los pescados y la pesca en sí misma, y finalmente la faena, que aquí se dice que es lo que sucederá en 5 verbos en futuro. Será que el Señor enviará a sus ángeles, separarán de entre los justos, juntarán y será el lloro y el crujir de dientes. 5 cosas que serán. Todo lo anterior a ese versículo, al versículo 50, son cosas que ya han sucedido. Ya han sucedido. El reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a una red, pero Jesús no está hablando de cualquier red, está hablando de una red única, literalmente única. Habían 2 palabras en griego para hablar de red, y el Señor justamente elige aquí una que no se nombra en ninguna otra parte de la Biblia, pero que a su vez en su tiempo era la más común, que es la llamada red barredera o de arrastre. Así que vamos a ver algunas imágenes. En realidad había muchos modelos, de hecho en la época de Jesús también había muchos modelos. Vamos a ver una, por ejemplo, ahí tenemos una común. Esta, como verán, además tiene boyas, tiene palos. Podían no tener boyas y no tener palos, y podían ser arrojadas desde el agua. Si quieren, allí les marqué, entré en Mercado Libre, se puede comprar. Si alguno quiere una red barredera, no está muy caras, el precio está actualizado. Esta es una red pequeñita, no era como la que usaban los pecadores de Galilea. No, está muy bien, muy bien. Pero bueno, para que más o menos tengamos, digamos, idea de lo que estamos hablando. Una red que tiene la particularidad de ser una red de arrastre. Es decir, no va pescado a pescado, sino que agarra y barre con todo. Muy común entre los pescadores. Recordemos que, si nos vamos al versículo 1 del capítulo 13, leemos allí, aquel día, al comienzo del capítulo, esto lo vimos hace muchos viernes, nos lo contó Daniel. Aquel día Jesús salió de la casa, se sentó a la orilla del lago, como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca, mientras la gente se quedó en la playa. Entonces les habló muchas cosas por medio de parábolas, de modo tal que no es muy difícil imaginar por qué el Señor aprovechó este escenario para rematar su serie, ¿no? Su serie de parábolas. O sea, tenía prácticamente todos los elementos allí, enfrente. Tenía esta red barredera y con ella quiso comparar el reino de los cielos. Se usaban para agarrar todo y de lo profundo. Todo y de lo profundo. Se preparaba, estratégicamente se lanzaba, y la selección del contenido, o sea, de lo que esta red agarraba, se realizaba no en el momento, sino al final, luego de que era levantada por gente, experta en la materia, en el oficio de la pesca, que eran capaces de distinguir no solamente a la vista, sino también al olor el contenido, a la vista, al olor y al peso. Algo bueno pescado, el buen pescado, del que no era bueno. A decir verdad, mientras preparaba esta charla, en estos últimos tiempos hay algo que viene cargando mi corazón de una manera especial. Si uno trata de imaginarse esta parábola, va a encontrarse con que, imagínense, el Señor está allí en la playa, aguas, un océano, ¿no? Un mar, un lago. Se puede traducir, van a encontrar en unas traducciones mar, en otras lago, en otras, porque puede traducirse de esa manera, son aguas. Van a encontrarse aguas y van a encontrarse una red. Y el reino es comparado a la red, no al agua. Casi estoy tentado a comparar, ¿se acuerdan en la parábola
parábola del trigo y la cizaña que el Señor dice, el campo es el mundo. Acá parecería como si el océano infinito fuese el mundo y dentro de él tuviésemos entonces la red. Pero, bueno, sabemos que entre la red después se realizará la selección, ya leímos la parábola, pero ¿qué pasa con los que no están en la red? ¿Cuántos no están en la red? Y me pesaba eso en mi corazón especialmente por tanta gente que conozco, muy buena gente, que sin embargo no está en la red. Bueno, es cierto que leía, releía, releía en texto, en contexto más amplio. No tenemos elementos textuales explícitos en la parábola para pensar en aquellos que no están en la red, pero es importante esto, que tengamos bien en claro que no tenemos elementos textuales para pensar que los que no están ahora en la red, porque los planos se yuxtaponen, no estarán en algún momento en la red. Por eso también esto nos pone de cara a una tarea que enseguida vamos a hablar. Sí, Cristina. Me hizo pensar, la red se tira todos los días. En algún momento eso que están dispersos... Espere que tengo que traducir. Te hizo pensar que en la red se tira todos los días. Seguí, yo digo para los que escuchan. Todos los días tiramos la red. Todos los días tiramos la red y en algún momento todo eso que quedó disperso, los días anteriores, en algún momento van a caer. Está bueno. Bueno, puede ser, repito, no hay elementos textuales que puedan, privar de esto a la lectura. Y esto lo aclaro porque hay algunos estudiosos y teólogos que quieren ver aquí lo que después vamos a ver que es imposible ver aquí. Quería hacer esa aclaración nada más primera, porque claro, imagínense, el Señor no es, en todo el Evangelio nos revela el misterio del reino y sobre todo no vino para predicarle a unos elegidos, vino a predicarle a todos. De hecho, por más que le pese a algún que otro teólogo, aquel versículo 23 del capítulo 9 de Lucas sigue siendo para nosotros muy significativo. Después de Jesús hablar con sus discípulos, dice el texto literal, dice, y entonces Jesús dijo a todos. Algunos traducen la multitud porque no le gusta la palabra todos. La multitud le suena al grupo, le cae bien, pero ahí dice literalmente a todos. El que quiera venir detrás de mí, el que quiera seguirme, que se diga no, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, que la pierde. Pero el que la pierde por mí, por el Evangelio, la salva. Perdón el parafraseo, pero a todos, como la red, va al fondo, estratégicamente, y recoge toda clase de... Y no solamente peces. Y eso, gracias, dice Carlos, y no solamente peces. ¿Saben por qué es precioso? No lo tomen a mal, pero en el texto griego original en ninguna versión aparece el objeto de la pesca. Dice, y el Señor entonces tiró la red que agarró de toda clase. Y la palabra que ella usa para clase, que no es clase, es genos, significa de todo linaje, de toda familia, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación, de todo tipo, de toda especie. ¿Por qué traducimos peces? Añadimos peces, por supuesto, porque el contexto lo permite. Agarró toda clase de peces, significa en ese momento que pescó de todo. Esta red pesca de todo. No es una red selectiva. Es importante tampoco olvidar, hermanos, en este contexto general de las parábolas, la tarea que también tenemos nosotros de llegar a las profundidades
No solamente a las periferias de nuestra vida, a esos lugares donde no iríamos, sino también a las profundidades del hermano, también, con el Evangelio. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. ¿Estaba perdido? Si estaba perdido, ¿para qué lo vino a salvar? Porque todos estamos perdidos sin Cristo. Agua, lago, mar, barco, playa. Bueno, ¿se acuerdan que el sembrador salió a sembrar? Bueno, ahora parece que el pescador salió a pescar. Bueno, la cuestión es que una vez lanzada esta red, recoge de todo. Por eso no podemos dejar de lado la misión completa del Señor Jesús aquí, en su primera venida a esta tierra, ¿no? Que fue no solamente anunciar el Evangelio, llamar a todos a la fe y a la conversión, sino también hacer todo lo necesario, todo lo suficiente y necesario, para que todo aquel que quiera creer en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tengo que hacer una aplicación. Vamos a ver si me sale. Porque es importante que reconozcamos en un mismo tiempo y en un mismo lugar 3 invitaciones, hermanos, que tenemos. Vamos a tratar de usar un poco la imaginación. Tenemos todos nosotros, todos los hombres, tenemos 3 invitaciones. Dadas las circunstancias, podemos perdernos en las aguas infinitas. Podemos quedarnos en una religión, bueno, una espiritualidad, puede ser evangélica, muy buena también, muy sana doctrina también, pero religión. O podemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo, soberano, Señor y dador de vida, como dice una confesión de fe antigua. Y cuando pensaba en esto de la parte práctica, también pensaba que es práctico pensar en esto, considerar estas verdades que el Señor nos convida en el Evangelio. Por más fe que creamos tener, no podemos ser de Dios y del mundo al mismo tiempo. No solamente no podemos estar fuera de la red y dentro de la red, sino que además no podemos estar dentro de la red de 2 maneras. Enseguida las veremos. Detengámonos un instante más acá. Ya sé que tengo allí la red, y sigue. Ahora vamos a lanzarla y vamos a ver cómo queda llena, pero pensaba en el día a día de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y me preguntaba, me afligía por mi infidelidad, por mi pobreza, por mi miseria, pero me preguntaba, y comparto, ¿cómo puede ser que sabiéndonos dentro de la red, cómo puede ser que sabiéndonos a salvo en Cristo, cómo puede ser que sabiéndonos ya salvos y sellados por el Espíritu Santo, sigamos tirando redes al mundo buscando cosas que no dan vida y que no son Cristo? ¿Cómo puede ser que estemos como muertos de hambre? ¿Cómo puede ser que estemos a veces buscando darle de comer a nuestra carne, alimentando nuestro propio yo, y ni siquiera pensamos en eso? Así se lanzaba. La vemos más linda, así se lanzaba la red, cuando era única, cuando no estaba fija, era móvil, la podía lanzar uno, la podían lanzar muchos. Lo que sucede es que las fotos eran muchas, muy diversas, no quería distraer. Ahí vemos otro ejemplo. Pero bueno, la red fue
llenada. Ahí la tenemos. Ahí estamos. Claro, está llena, ¿no? Pero sabemos que afuera de esta red hay así la red era levantada. Esta era la técnica que se usaba cuando era de la playa. Ahí tenemos un ejemplo. Y luego tenemos la faena. Vamos a los pescados. ¿Quiénes somos los pescados? Los pescados somos pescadores pescados. Es imposible no reconocer en medio de todo este contexto aquel llamado que le dio a Pedro cuando lo encontró allí entre redes en la playa también y su barca. Desde ahora en más serás pescador de personas. La palabra que usa es curiosa, serás pescador, cautivador, captador de personas. No solamente la palabra red es especial, como decíamos, y es única, la encontramos solo aquí, sino que también es importante lo que es el objeto de la pesca. Ya hablamos de que en realidad esta red junta de todo. Por eso me hizo acordar aquella expresión de Pedro de sorpresa. ¿Se acuerdan en Cesarea cuando va a casa de Cornelio? Entonces Pedro, dice Hechos 10, 36. Entonces Pedro comenzó a hablar y dijo: en verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Versículo 35. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Es una afirmación teológica. Jesucristo es el Señor de todos. La pregunta es, hermanos, afuera, ¿Jesucristo es el Señor de todos? El Señor también nos revela aquí nuestro oficio. El sembrador salió a sembrar y nos manda a anunciar. El Señor lanza la red y nos manda a lanzar la red. No para obtener cosas de nosotros, para llevar a su reino. Él ya lo hizo todo. De modo que queda solamente que el Espíritu Santo aplique la obra de la salvación plenamente consumada en el Calvario. Pero el anuncio sí es atractivo, el anuncio despierta, el anuncio aviva. El Evangelio es, como dice Pablo, fuerza, poder y salvación para todo aquel que cree. Simón, Lucas 5:10, no tengas miedo. Hermanos, no tengamos miedo. De ahora en adelante, voy a brindar otra traducción, bueno, así lo leí. De ahora en adelante estarás cautivando personas. De ahora en adelante serás pescador, atractivador de personas, de hombres. Claro, para esto, ¿saben qué? Fueron a pescar, o habrán visto alguna pesca. Es necesario atraer pescados. El tema, ¿saben cuál es? El tema es la carnada. Si no hay buena carnada, si no hay carnada fresca, si no hay carnada viva, si no hay evangelio en su estado puro, entonces es muy posible que no traigamos a nadie. A veces quizá queremos licuar el evangelio, lo tuneamos, ofrecemos una gracia barata, no presentamos la radicalidad del evangelio y olvidamos y descuidamos todas las llamadas de Jesús y de los apóstoles. Tengo allí un sinfín de citas. Al arrepentimiento para perdón de pecados.
No confrontamos a la gente con su pecado. No porque nosotros tengamos algún tipo de autoridad, ¿eh? No. Mateo 28, 18. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan. Mateo 20, 19, 21. Como el Padre me envió, de la misma manera yo los envío. Es decir, pescadores, pescados. Esa es la tarea. Pescadores, pescados. Llevar a Cristo, pero no solamente llevar a Cristo. Acompañar en el discipulado. Hermanos, esto es importantísimo. No tenemos que ser pesados, cargosos, pero no tenemos que abandonar aquel que vimos que el Señor atrajo hacia sí. No solucionamos esto con una manita puesta en un grupo. No. Tampoco lo solucionamos reenviando un mensaje de bendición de un versículo bíblico solamente, o un mensaje del pastor y con esto nuestra tarea de acompañamiento ya está. Le di la palabra y en adelante. No, hermano, todavía existe el teléfono, existe el encuentro, existe la palabra, existe el estilo Cristo. Cuando no teníamos esto, ese es el estilo Cristo. Cuando no existía el celular, cuando existía la presencia, la compañía y la palabra. Pero sobre todo la carnada fresca no tiene que ser oral, ya lo saben. Tiene que ser el testimonio de una vida transformada por la palabra que estamos anunciando. Si no, no va a ser creíble. No es que debemos vivir coherentemente, es que no podemos vivir de otra manera después de haber conocido el amor de Cristo que se ha entregado por nosotros. No tenemos que hacer obras, pero no podemos dejar de hacer obras. El Espíritu Santo nos empuja desde adentro. Claro, esto sí estamos muertos. Nadie puede nacer de nuevo si no muere. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿podemos leer con una conciencia limpia y pura Colosenses 3:1? Dice, ustedes, hermanos, ya murieron y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, Cristo es la vida de ustedes. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en gloria. ¿Se acuerdan del versículo 43 de la parábola del trigo y la cizaña? Y entonces resplandeceremos en el reino del Padre de nosotros. Por tanto, termina Pablo, termina esta cita, ¿verdad? Hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Pregunta. Aplicación. Quedé traumado con esa palabra. Porque un hermano me dijo, no te olvides de aplicación. Entonces, quedé traumado. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer morir en nosotros? Hoy, ahora, ahorita. Hay un montón de cosas, pero a ver, ¿podemos esta noche en oración al menos focalizar en una? Porque el que es tan pecador, tan miserable no es nada, porque no tiene nada que poner ante Cristo. Todos los días tenemos que llevar nuestra miseria y ponerla ante el trono de la gracia para que el Rey la convierta, la transforme, para que el Señor vaya modelándola. No solamente por medio de la disciplina el Señor va comunicándose con nosotros existencialmente, sino también con la oración de adoración. Pero la oración de adoración es aquella que es capaz de hacernos cobrar conciencia de la presencia continua de Él en medio de nosotros y del poder y la fuerza para transformar nuestro corazón conforme a la imagen de su Hijo. Voy terminando, es imposible todo lo que tengo aquí en apuntes, pero no quiero terminar con
con una palabra muy especial. ¿Vieron que dice que... ¿Se acuerdan? Les voy a preguntar, ¿se acuerdan? Porque son muy buenos alumnos ustedes que están acá. ¿Se acuerdan cuál es el criterio con el cual el Señor en el Sermón del Monte hace diferenciar a los falsos profetas de los que no lo son? Utiliza un símil allí y dice, como el árbol... ¿Cómo? Los frutos. Por sus frutos. Bien. ¿Qué saben? Mateo 7, 12, 16 al 20. 2 veces lo dice, por su fruto lo conocerás. Y explica. Porque un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Bueno, la palabra que allí se traduce por malo y que aquí se traduce luego como peces malos, en realidad es una palabra peor que la palabra malo. Es mucho más espantosa. Déjenme compartírsela. El mismo Señor aquí habla de peces malos, de pescados malos, pero en realidad estos que terminan en el horno no son malos. El término griego significa podrido, hediondo, corrompido. Es horrible, pero estamos en un contexto de pesca, así que sabemos lo que el Señor quiso activar el sentido del gusto. ¿Saben lo que es un pescado podrido? Olor a pescado podrido, lo saben. La idea esta del Señor es bien clara y bien precisa. El pescado podrido huele a podrido, es repugnante. Es el Señor el que quiere, al usar esta palabra específica, activar nuestras sensaciones olfativas. O sea, los pescados que están en la red van a ser faenados, van a ser preparados para el consumo, que aquí es en realidad la metáfora que utiliza para el juicio, para el cual serán convocados los ángeles de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Ellos van a hacer la discriminación. Y esto es importante destacarlo porque en realidad este tema del juicio, ya Pablo se lo dijo a los corintios, guarda, no juzguen antes de tiempo. Cuidado con esto. Otra vez entré a una iglesia, hace unos meses, con mi esposa y lo primero que le preguntaron es, ¿vos sos salva? Y era una pregunta totalmente decisiva. Mi esposa no estaba en ese momento, la agarró por sorpresa. ¿Sos salva? Sí, sos salva. Bueno. Claro, en esa iglesia entonces habían 2 clases, era como una red. Habían 2 clases, digamos, de pescados, ¿no? Estaban los salvos y se podía permanecer, pero siendo condenado. Bueno, podrido, no sé cómo, porque estaba en la red, estaba como en la iglesia, pero bueno, no quiero identificar reino e iglesia, ¿no? Pero quiero decir, en realidad, no juzguemos antes de tiempo. Estas cosas son cosas de ángeles. De ángeles. Volvemos al pescado. Se distingue. El ángel distingue, los ángeles distinguen, el Señor distingue en nuestro día a día si tenemos olor a podrido o no. Ahora, si no tenemos olor a podrido, ¿a qué olemos? Bueno, es hermoso lo que dice Pablo, ¿no? Pablo lo dice en 2 Corintios 2. Para Dios somos un perfume, un aroma, digo para los que están allá, somos un aroma bueno, hermoso. Recién sacado, fresquito. Ahí está nuestro hermano caribeño aportándonos cómo huele un pescado cuando está muy bonito. Claro que no vaya al puerto de Mar del Plata entonces, porque ahí ya vi yo una faena que otra que esto. No, claro, no tiene olor. Pero ahora la pregunta es, si nadie va a entrar en el reino, porque sabemos nosotros que la discriminación final es entre los malos y los buenos, o sea, en realidad entre los buenos,
nosotros seríamos los buenos, los buenos, los que hemos renacido, ¿no?, del agua y del Espíritu, los que somos hijos somos los buenos, y los malos son los podridos, son los corruptos, los que están corrompidos. Ahora la pregunta es, ¿entonces nosotros somos buenos por naturaleza, por virtud? No, de ninguna manera. De ninguna manera, lo dice el Salmo 51, lo dice muy bonito, así que voy a buscarlo aquí en mis apuntes, aunque ya desordené todas las hojas, pero bueno, lo recuerdan. En culpa nací, pecador me concibió mi madre, y tenemos ahí en el hebreo una metáfora preciosa, porque el verbo que utiliza es, cuando dice he sido concebido, es el de he estado nadando en un líquido amniótico de maldad. Todos. No hay un justo. Ni uno. Hermanos, todos nacemos corruptos. Somos corruptos y a menos que Cristo nos salve, permaneceremos en corrupción. Por eso es que hay algunos pecados que el Señor sabe que huelen mal, aunque estén en la red. Y quizá esos mismos son los que juzgan a los que están afuera de la red. Puede ser. A veces hay tanto criterio mundano que uno se pregunta, ¿este hermano nació de vuelta? ¿De veras tiene la mente de Cristo? Es un evangélico bárbaro, es un religioso, pero impecable. Pero hasta ahora mundanamente el hermano, hasta lee la Biblia y quiere saberla de memoria, cita versículos todo el tiempo y lo hace mundanamente. Quiere parecer, quiere figurar, quiere llamar la atención. Alimentar el yo. Seguir pescando para sí. Bueno, termino, es tarde. A ver, vamos a ver el reloj. Uy, ya voy como 37 minutos. Rubén, la prédica del domingo duró 37 minutos, te la conté. O sea que ya, lamentablemente, te he superado, pero bueno, eso ya termino. Vamos a pasar no quiero pasarme tanto, Rubén, de ti. Vamos a la pesca, se ve, ¿no? La pesca y la faena, porque mi prótesis no me deja invertirme del todo, pero yo lo que veo ahí... Miren la imagen, me dio mucha curiosidad, las preparé y las busqué, pero fíjense que hay dos colores, ¿no? Esto me lo mandó el Espíritu, escuché, porque no, si la quiero pensar no me sale. ¿Vieron que hay dos? Bueno, vamos a imaginar así, los que yo vi en Mar del Plata donde tiraban para descarte, digamos, lo que estaba feo era blanco y en el azul iba lo otro. Imaginémonos eso por un ratito. Miremos. ¿Ven que de vuelta tenemos allí recogiéndose? Pero lo más interesante es esto. Miren esto. ¿Qué vemos ahí? Recojan lo bueno en mi granero y hagan entrar. Fíjense que están solo los azules. Eso es lo que directamente es lo bueno. Ya no hay malo. ¿Se dan cuenta que no hay ni un cajón blanco ahí? Así seremos llevados al reino, a la gloria del Padre, o iremos nosotros antes, ¿no? Hermanos, somos salvos por la misericordia soberana de Dios. Y una última aplicación de estas verdades para terminar. Para aquellos que ya hemos aceptado a Cristo como Señor, como Salvador, propongo que usemos una última vez nuestra imaginación. Vamos a suponer que tenemos certeza que el Señor viene ahorita, pero ya. Tenemos que irnos rápidos. Claro, imagínense, la puerta es estrecha. No tenemos, si entramos con algo, hay un cuento antiguo de un puritano que habla de eso, ¿no? De que no se puede llevar bultos, que uno entra así, como desnudo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? No quiero mezclar con la parábola de aquel rico, ¿recuerdan? De Lucas 12, que acaparaba, juntaba para su granero. Y al final dice, voy a demoler, voy a abrir, y aparece una voz que le dice, estúpido, imbécil.
hoy van a venir a reclamarte, a pedirte el alma que te prestaron. Te prestaron una vida y mirá lo que hiciste, ¿te crees dueño? ¿De veras? No quiero citar ahora Ezequiel 18:4, estoy muy tentado. Todas las almas son mías, dice Jehová el Señor. Entonces, si el Señor viene, ¿qué vamos a hacer? ¿De veras no nos vamos a morir de vergüenza cuando tengamos que nosotros, como estos, vamos a rebobinar? Cuando nosotros tengamos que juntar todo lo que hemos con nuestras redes acumulado, no nos vamos a morir de vergüenza ante el Señor. ¿Qué va a encontrar el Señor en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestras agendas, en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor? No podemos empezar a considerar estas verdades y sobre todo saber que estamos impelidos como hijos de Dios a ser nosotros, para no ser nosotros separados por los faenadores angelicales. ¿No estaría mejor que nosotros hagamos la preselección? A eso quería invitarlos en esta noche, a que en algún momento nos pongamos en oración frente al Señor, juntemos todo lo que hayamos agarrado, lo que vengamos agarrando en nuestras vidas y podamos hacer nosotros una preselección. Quizá nos demos cuenta que hay más de una cosa que tenemos que tirar a la basura, porque hay más de una cosa en nuestra vida que está podrida. Vamos a seguir siendo hombres, vamos a seguir pecando, pero la idea es empezar a odiar el pecado y dejar que el Espíritu Santo se vaya apoderando cada vez más de todos los ámbitos y recovecos de nuestra existencia. Oramos. Padre nuestro, te agradecemos por poder seguir confrontando nuestra vida con tu palabra, por seguir aprendiendo de tu palabra. Te agradecemos el don de tu Hijo. Te agradecemos que sobre Él hayas cargado nuestros pecados, porque ahora estamos libres, porque nuestra carga ahora es demasiado ligera, porque es una carga de amor, porque es una carga llena de gracia. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de amarte y por el privilegio de poder entregarnos cada vez más a tu obra y desde el amor a ti, a todos los hermanos, incluso aquellos que no consideramos hermanos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche y te rogamos sobre todo por aquellos que no están en tu red hasta el momento. Te pedimos, Señor, por la conversión de todos nuestros familiares, amigos, conocidos, por todos aquellos que nos hacen y nos hicieron daño, para que tu gracia también pueda alcanzarlos a ellos y pueda haber un solo rebaño y un solo pastor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.